la vasija. Sí, le hice también con el fondo de collage y lo fui trabajando digitalmente. O sea, es una imagen digital y el fondo es una foto de lo que hiciste en Decollage. Sí, todo ese es mi trabajo de collage. Y yo le fui a la vasija que tengo de objeto, le fui trabajando con el de collage de manera digital. Bueno, para mí está bastante bien porque tiene muchos elementos de color que hacen que sea familia, digamos, lo familiarizan al personaje, al fondo sobre todo. El personaje por ahí, la construcción del mismo personaje en sí es muy foto, o sea, es una foto completa de una persona. Eso sí hay que ajustar porque ahí nos perdimos en la primera parte, digamos, el collage o no estamos configurando un personaje nuevo, digamos, sino que tomaste una foto completa. Pero si sacamos eso, salvando el personaje, el fondo está funcionando muy bien, es como utilizas ese fondo para resolver tu vasija. En ese sentido, para mí funciona. Ajá. A mí lo que me pasó es que el antiguo personaje que yo tenía del abuelo no me funcionó. Entonces, tomé este ahora en el otro que yo tengo en En el el otro PAL de pack. 18. Sí, no me funcionó. Entonces, tomé ahora este y con esto con este, hoy empecé a trabajar mejor con este. Pero me falta ese paso, el de, Sí, en todos los el personajes te de está collage. pasando eso. Fíjate Claro, que esto también. es como que vos recortaste la imagen íntegra en este caso, de un niño o aborigen, diríamos, y lo pusiste completo, es decir, no creaste algo propio, diríamos. Sí, ¿Eh? Ajá, sí, sí. Esa parte es la que te faltó, porque es como traer una imagen entera de un universo X y colocarlo sobre un fondo de collage que podría haber sido, solo que esa imagen que vos traes sobre ese fondo realizado con decollage, ¿no es cierto? Tiene que ser una creación propia, ¿eh? A partir de distintos tipos de imágenes, ¿eh? Distintos tipos de imagen o una misma imagen, o sea, el collage realizado con la técnica A y B, ¿eh? Con las dos maneras del punto A y B que habíamos pasado como en la primer consigna, no sé si se acuerdan. O sea, Sí, sí. esas cosas es como que uno va haciendo paso por paso. ¿No? Entonces, en esta instancia sí podíamos combinar un fondo de collage, pero ese personaje ya debería haber estado creado a partir, en todo caso, del trabajo de collage, ya sea con una misma imagen extrañada, trabajada, etcétera, etcétera, o trayendo imágenes de algunos personajes originarios de distintos universos, o sea, de la ilustración, de fotografías más bien realistas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, 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 Sí, sí. sí. sí, Sí, yo lo hice con acrílico y un algodón. No, ¿cómo que se llama esto? Goma espuma. sí. No sé qué opinás vos, Vir. Para mí sí, eso sí, porque es como una textura, pero en otros casos vimos que dibujaban partes de los personajes y eso no. O sea, no vamos a dibujar ni pintar, o por ejemplo en el Carau que mostrábamos hoy al principio de la clase, estaban pintadas las plumas del cuerpo del Carau. En ese caso es como un resolver lo que no tengo, que es una pluma, digamos. Eso no, pero en este caso yo creo que sí, porque está siendo parte de una textura. Es como si manchamos una hoja y no estamos dibujando algo o pintando algo que me resuelva un elemento, ¿no? Por ejemplo, si quiero cambiarle el brazo a esta persona, no pongo un brazo pintado con acrílico. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, es como si yo hiciera, sí, sí, decime, no escuché, pero
Sí, funciona como una textura de fondo, diríamos, ¿no? Como si uno, no sé, en vez de poner un papel de revista, pusiera uno un papel que uno mismo pintó y bueno, y pone como parte de la composición. Eh, por ahí, no sé, me hace un poco de ruido el hecho de que, qué sé yo, esto podría haberlo hecho, no sé, Picasso, ponerle, por decirte de alguna manera, este, o alguno de estos artistas así que trabajan a partir de manchas y demás, y diríamos discursivamente, ¿qué me dice este fondo acerca de mi historia, diríamos? Me parece que discursivamente por ahí me hace un poco de ruido. Me gustaría Sí. tener por ahí la opinión de Dani, ¿no? Al respecto, pero me parece que todo tiene que estar pensado, o sea, yo pongo un fondo con la idea de decir algo, o sea, si yo lo digo con el color y a base del color, ¿qué estoy diciendo? Porque pueden ser manchas de colores, pero esos colores tienen que ver con un ambiente, con algo respecto al contexto que yo quiera decir, diríamos, porque es como que es un fondo bastante, no sé, ¿cómo te voy a decir? Que se contradice mucho con esa figura que yo tengo como personaje, ¿no? Eh, no sé si me Sí, agrega bueno, algo a la historia, a eso me refiero. Ni siquiera por sí. color, pero no lo sé. No sé porque no sé bien la historia que dice, que cuenta respecto de eso. El amarillo, profe, lo puse más que nada Mm, porque Pito es amarillo y se transforma después ujú, el personaje en ujú. un Sí, el pájaro. sí. Y quise dar más o menos la sensación de alas, digamos. Ujú, 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 Y después, las vasijas, yo la historia la cuento en morfología, como que la madre es la que hace las vasijas y después tiene que salir con las vasijas. ujú. Por Bien, eso sí. la presenté así, digamos. Sí, lo que yo creo que acá falta la composición no sé, del personaje como tal, porque si no es como que vos el fondo lo componés prácticamente en todos los fondos de la misma manera y interponés una imagen única sobre ese fondo, y es el fondo lo que familiariza una con otra, diríamos, pero no hay una composición de personaje, eso es lo que vi en todos estos que fue pasando ahí, Seba, por ejemplo. Los Sí, fondos eso. tienen que ver, este es el que más se disocia por ahí porque es como más etéreo, los colores están como más esfumados y demás, ¿no? Eh, Sí, ese es pero otro, porque yo hice dos collages. ujú. Eh, no sé si quieren los subo al collage o los muestro los dos que tengo. Y ahí está, por ejemplo, la casita esa como esa casita, esa choza, simplemente es una choza que está nuevamente ubicada sobre un fondo que tiene los colores muy parecidos a los que vos usaste, pero en este sentido no están pintados por vos, sino es a partir de recortes, ¿no? Sí, sí, eso me Entonces, faltó. La parte de ponerle el trabajo anterior, este, no me percaté de eso. Tengo el trabajo anterior, ujú, lo tengo hecho, pero mm. Yo Y quería ver escúchame, uno más. Virginia, Ajá. y esta choza es un personaje choza o es un elemento? no es un palo. Lo que pasa es que yo no lo tenía, no presté atención en el hecho de que no tenía que tener contexto. Y ahora como lo tengo claro, lo voy a tener que rehacer. Mm, Ay, Bien, bien. Bueno, buenísimo. bueno, nos están por cortar en cualquier momento. Eh, Sí, por ahí reforzar Profe, la idea de lo que tenemos que hacer para la próxima. A Profe, ver, ¿ahí una hay una duda. pregunta? Sí, sí, entonces para la clase que viene tenemos que como tratar de unificar los palos con los personajes. El tema acá es Exacto. que son 4 palos y 3 personajes. ¿Cómo haríamos es con uno? como haríamos con uno que.
No entiendo la pregunta. Si tenemos que unificar el palo con el personaje, por ejemplo, queremos hacer uno, uno, uno y uno, ¿qué haríamos con el cuarto palo? ¿Lo No, no, unificamos no, con no, otro? no, no, no estamos, no unificamos un palo con un personaje, sino que creamos una familia, ¿eh? Con estos con estos cuatro elementos o cuatro palos diríamos y los tres personajes, creamos una familia. O sea, tenemos que estar teniendo un lenguaje similar en la construcción de estas cartas. Lenguajes que tendrán que ver con los colores que usamos, lenguajes que tienen que ver con el tipo de recorte que utilizamos, eh, eh, con el tipo de imágenes que traemos para conformar cada uno de estos elementos, personajes y contextos en sí. No sé si me explico en lo que queremos, en lo que hay que trabajar. Sí, entiendo un poquito mejor ahora, sí, sí, sí. No es que estamos por vincular, por ejemplo, el personaje acá, este que tiene acá, por ejemplo, en pantalla. Eva, no sé si eso es lo que me quisieron preguntar o yo lo interpreté mal, no lo sé. O sea, que yo tengo que hacer el personaje, si esta fuera hipotéticamente el rey de, no sé, esta la flecha, ponele, el rey flecha, por ejemplo, y yo tengo que unificar la flecha con el rey, no. Lo que yo tengo que buscar es que estas dos cartas se lean como pertenecientes a una misma familia, ¿eh? Un mismo mazo, diríamos. En este caso lo podríamos llegar a interpretar como posibilidad en el sentido de que hay algo de ese verde que tiene acá como collar en la mujer aborigen, ese verde lo encontramos en algún sector en ese elemento, como esa piel de yaguareté que la encontramos en algún sector de la flecha, se repite en algún sector de la imagen del personaje, por ejemplo. Cómo están Claro, o realizados sea, los recortes, si más bien están verticales y están como muy rasgados y se nota eso. O sea, ese ese que se tipo mostró de recién, elementos. entonces sería como lo que tendríamos que hacer más o menos, o algo que está Claro. encaminado. Ah, No, ahora sí, 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 fíjense que sí. acá en otro elemento, esto es de lo que teníamos hoy más temprano, ¿verdad? En otro elemento también tenemos por ahí obviamente la piel del jaguarete, porque es un jaguarete, pero también puede ser parte, puede empezar a ser parte de esa familia, otro elemento. Yo Eso después tenemos que tendría hacer. que poder poner esas 7 cartas y ver qué elementos, qué elementos Características. comunes van teniendo exactamente cada una de estas cartas que hacen que yo pueda empardar esas cartas como pertenecientes a una misma familia. Sí, yo creo que este puede ser un buen ejemplo. Hoy charlábamos del trabajo de Juliana y ella lo que hizo fue ajustar. Uno ajustó la carta, la imagen del personaje, Exacto, cortó el formato exacto, para que no quede como el brazo amputado, sí, entonces se lee mejor el personaje. Lo que por ahí exacto, faltaría es ver de alguna manera, no sé cómo desenfocar, vamos a llamarle, o llevar a un plano que se quede despegado el fondo de la figura del todo. Si sí, bien se lee la sí, figura, podría mejorar la situación. Y bueno, y generó con ese mismo lenguaje, en este caso ella lo hizo digitalmente, pero generó la flecha con esos elementos, digamos, exacto. que antes la tenía Sí. de otra forma. Poner la Antes esta era anterior, así. eso, bien. Eso tenemos que hacer, ajustar Y poner la cada anterior, elemento. perdón, Seba. Y poner la ¿Esa? anterior para que se note cómo ajustó la imagen al corte, cómo tenía Ah, antes sí, la sí, sí. imagen y cómo tiene la otra para que se vea cómo rinde mejor la imagen. ¿Sí? Esto lo vimos hoy a la mañana. Exacto. Entonces, ella lo que hizo fue recortar acá. Juliana, Hacemos no sé si recorte. estás presente. O tal vez tenía separado en digital esto y lo agrandó, que podía hacer las dos formas, digamos. Y Sí, llegó a esto. Sería ajustar su personaje y ella tomó el criterio de
tomar los mismos elementos de color y textura para hacer su flecha. Entonces convive ahí. Visualmente sabemos que es de la misma familia, decíamos el yaguareté se puede incorporar, en el mate había algo de color que podría funcionar, así que va teniendo Y muchos elementos para llegar a lo que le estamos pidiendo para la clase que viene. Entonces, un buen esto trabajo que Julia, como guiado, profe. que está encaminado. ¿Está Exacto. encaminado? Sí, Ujú. Ok. Claro, decimos que está encaminado porque en este momento vemos un personaje y un elemento. Lo que ocurre acá es que esto hay que trasladarlo también a los otros dos personajes y los otros tres elementos. De manera tal de que yo la clase que viene, ustedes puedan subir en un posteo estos 7 elementos, uno al lado del otro, y uno pueda ver esa familiaridad, ese lenguaje en común en las 7 cartas. Ya bien definidos los personajes, ya trabajando los personajes así como hizo Juliana, que si nosotros necesitamos por ahí hacer un reencuadre de la imagen, hacer un zoom, llevarla más hacia el corte, despegar la figura del fondo, ¿eh? O sea, todos los criterios que venimos trabajando, que los elementos se lean como tal, ¿m? Y no que estemos adivinando de qué se trata. ¿M? Ese tipo de ajustes ya tendrían que estar bien realizados, bien definidos. Tienen 2 semanas para trabajar porque recuerden que la semana que viene es martes 21, no hay clases, entonces tienen todo lo que resta de esta semana y la otra para definir ya perfectamente los personajes, ¿eh? Con sus respectivos contextos o fondos y los 4 elementos. ¿Eh? Que recuerden que no tienen fondo, ya definirlos con su, en el formato que estamos trabajando, que en principio es una 4 con esos márgenes de 0,5 alrededor, ¿m? En el formato vertical. ¿M? ¿Qué más, Eva, que no me estoy acordando? no, eso, Y eso, eso. eso como ¿M? elementos para la clase que viene. Por ahí solamente Exacto. decir nomás acá, el compañero Raúl hizo lo del bombo que decíamos, que no se Mm, entendía, pero ujú. fíjense, él aplica, y Raúl, no, esto no podemos hacer de pintar lo que necesitamos. Es distinto a lo que vimos con la compañera, creo que era Camila, que pintó papeles y después lo usó como textura. En este caso, Adrede usó un pincel digital para tapar esa parte de esta imagen o hacer la barba y el pelo de este personaje. Ahí están dibujando arriba, no podemos hacer eso. Incluso el collage del bombo podría ser un poco menos pegar la foto del bombo, o sea, una textura de cuero recortada de manera elíptica no es lo mismo que poner ahí la foto del parche del bombo. Ujú. O sea, ahí hay que Exacto, ajustar eso. exacto. Sí, El ahí tono, tenemos que volver para atrás a la primer clase, ver las maneras, que si yo quiero componer con collage el bombo, lo hago, pero lo hago trayendo imágenes de distintos universos de bombos, qué sé yo, en ilustración, en fotos, con una escala, con la otra, eh, de, no sé, bombos que tengan que ver con, no sé, con, eh, no sé, más rústicos, más modernos, y empiezo yo a componer mi propio bombo a partir de usar imágenes de distintos universos, como le decimos nosotros, ¿no? sí, O acá si no, tranquilamente puedes poner buscar la textura de la piel de una vaca y lo pones ahí. claro, claro, y identificar cuáles son los elementos que nos remiten a la imagen mental que uno tiene de un bombo, ¿eh? Porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir construir esa idea. Y esa misma textura, por ejemplo, de pelo, pelaje, piel ahí animal, podría usarlo en la barba del personaje y sería otra forma, digamos. Exacto, Ahí te de poder, podemos resolver, exacto. y ahí también resolver la familiaridad. Eso es lo que Ujú. necesitamos. Llevar un elemento al otro como para que uno pueda reconocer como familia. Bueno, gente, Bien. dado que en breve nos cortan la clase,
Entonces tenemos, repetimos, dos semanitas para trabajar. Nuestro próximo encuentro sería el 28, ¿no, Seba? 28, sí. 28. 20. El martes que viene no tendríamos encuentro. Tenemos que trabajar sobre este concepto de El familia martes que que viene festejan, es festejan el Día del exacto, Estudiante. Descansan. Ahí exacto. preguntaban en el chat si por separado los 7 hojas en total, 3 personajes. Bueno, bien, sí, son 7 imágenes. Ahí se me fue mi imagen. 7 imágenes que tienen que estar emparentadas, familiarizadas entre sí. Ustedes ven como si en un posteo suben las 7 o por separado, eso no hay problema. Siempre les decimos traten de que no sean PDF para poder verlo más rápido nomás. Ujú. Pero, ¿alguna duda queda? Yo creo que además de esto, Esteban, lo que habíamos dicho con los chicos es como para que ya ir viendo cómo rinden las imágenes de cada una de las Ah, cartas, es postear esto, o sea, trabajarlo en A4, que estos sean nuestros originales en A4, y después hacer una reducción de estas A4 a una A5 y a una A6. O sea, y subirlos todos estos creo que vamos a seguir trabajando en el 19, ¿no? puede ser que, que subamos otro, pero estén atentos ahí al Classroom. Por Sí, si subimos un sí, Padlet. no sabíamos, porque por ahí se pone un poco pesado el Padlet, si íbamos a generar uno nuevo para estas nuevas tareas o íbamos a seguir posteando todo en el Padlet 19, pero por ahí estén atentos porque lo vamos a resolver acá en un par de días seguramente. ¿Mm? Pero lo que Profe, queríamos es, espera, termino de cerrar esto para sí, que sí, no sí, se sí, me sí, sí. pierda. Como tarea, lo que vamos a tener es entonces resolver estas 7 cartas, 3 personajes, 4 elementos, tratando de familiarizar estas 7 piezas. 7 Y imágenes, ¿no? Por ahí luego, no 7 cartas, no tenemos que hacer cartas todavía. 7 sí, imágenes, 7 imágenes y en tamaño que las estamos trabajando en tamaño A4 y luego hacer de estas mismas 7 piezas, diríamos, una reducción a A5 y otra reducción a A6, a formato A6. Y subir todo esto al Padlet que vamos a avisar a ver si va a ser el Padlet 19 o un Padlet 20. Sí, Que si yo, por ejemplo, llego a rehacer mi personaje de vuelta o el fondo, ¿lo pongo en el nuevo trabajo o lo subo en el viejo Padlet? no, al nuevo. Al En el nuevo. nuevo uno más directo. Ah, bueno, gracias. sí. No sé si quedó alguna duda sobre sobre lo que tienen que realizar en estas 2 semanas o vos querés agregar algo más, Seba. Yo creo que está, si no hay dudas. Me preocupa nomás que somos 27 estudiantes, ahí serían. Con nosotros somos Sí, 30 porque yo estoy 2 sí. veces. Pero bueno, traten de comunicar a sus compañeros, a ver si podemos llegar a un buen resultado en 2 semanas. Sí. Eso. Y si lo hacen manual, por ahí vean si pueden escanear e imprimir para Claro, verlo más, chicos, y si no en digital. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener que llevar a esto a un tamaño de carta después y vamos a componer, en la clase del 28 vamos a ver composición para empezar a armar las cartas y por ahí no es lo mismo una imagen grande en una A4 que chiquitita en una A6, a ver si funciona, sería. claro. Es lo que estamos por ver, es como una aproximación a ver cómo están rindiendo cada una de estas imágenes en un formato más pequeño, ¿no? Pero siempre tenemos que tener nuestros originales en A4. Bien. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces nos vemos el martes 28 y por adelantado, feliz Día del Estudiante, de la primavera y Exacto. de los artistas.
Gracias, profe. Igualmente, feliz día el Que lo 17. disfruten. Dale. Gracias, profe. Nos Saludos. vemos. Hasta el 28. Vamos. Chau, chau. Chao. Chao.